Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Hoy tenemos el grato honor de tener aquí a la doctora Pilar Díez Suárez, jefa del Departamento de Imagenología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. ¿Cómo estás, Pili? ¿Qué dices? Muy bien. Un placer tenerte hasta que quisiste venir, hasta que quiso, porque la doctora es muy difícil. Te van a ver todo lo que hacemos con imagen y no me invitaban, caray. Oye, y es súper, fíjate que hemos tenido muchas preguntas y es muy común, sobre todo en neurología, como que los papás pueden tener muchos miedos y muchas preguntas sobre si es lo mismo o no es lo mismo una radiografía de cráneo, una tomografía axial computarizada de cráneo, una resonancia magnética de cráneo, un PET scan. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, quisiera que nos fuera... Bueno, podemos empezar un poco a poco, ¿no? Si yo me golpeo la cabeza o se golpeó un chavito la cabeza, ¿sirve hacer radiografías? ¿Cuántas radiografías se hacen? ¿No son peligrosas? ¿Cómo está? Bueno, tenemos varios métodos de imagen en el Departamento de Imagenología del hospital y en general en varios institutos lo tienen. Las radiografías de cráneo en general se utilizan cuando tienes un paciente con trauma cráneoencefálico y la razón de hacer tomografía es para ver si tienen fractura o no. En niños menores de 1 año también se utiliza de manera conjunta la tomografía computada. Ambos estudios utilizan radiación ionizante, los rayos X y la tomografía computada. ¿Qué es radiación ionizante? La radiación ionizante son haces de radiación que atraviesan el cuerpo del paciente y que se quedan en dosis acumulativas en el cuerpo del mismo. Entonces, por eso es tan importante y por eso los radiólogos tenemos tanta sensibilidad y queremos hacer sensibilidad en los médicos clínicos para que no soliciten de manera excesiva estos estudios porque la dosis se vuelve acumulativa. Por ponerte un ejemplo, cuando nosotros hacemos una tomografía de cráneo en un paciente, equivale a como si le hiciéramos 100 radiografías de tórax a un niño. Okay. Entonces, la dosis es acumulativa y hay ciertos niveles de dosis de radiación que se miden en milisieverts y que tienen un límite de dosis anual para el personal ocupacionalmente expuesto, esto quiere decir para los que trabajamos con radiación ionizante, como para los pacientes, y la dosis no debe de excederse al año porque puede ser peligrosa, puede tener efectos en los que los cromosomas se rompan y posteriormente en niños muy radiados pueden provocar algún tipo de alteración neoplásica que está bastante bien documentado. De enfermedad. Entonces siempre es muy importante no hacer estudios, decir pues es una radiografía, no pasa nada. Exacto. Vamos a hacerla, o una tomografía. Eso no pasa con la resonancia. Eso no pasa con la resonancia. Tenemos 2 métodos de imagen dentro del área de servicios auxiliares, que es imagenología, que son el ultrasonido y la resonancia magnética. El ultrasonido lo que hace es utilizar ondas de sonido que rebotan con los tejidos del cuerpo y regresan una sonda en forma de imagen. Entonces, digamos que los enemigos del ultrasonido pues podría ser el aire, porque el aire deja pasar el sonido, no tiene ningún freno, y el hueso, porque el hueso frena completamente la imagen sonográfica. No utilizamos radiación ionizante, el ultrasonido se utiliza de manera muy frecuente en las áreas de terapia intensiva neonatal, cuando queremos hacer un rastreo neurológico o de cualquier otra parte del cuerpo, porque se puede llevar hasta la camilla del paciente, es un método fácil de usar y se puede realizar de manera muy sencilla sin radiar al paciente y podemos ver prácticamente cualquier cosa, excepto si lo que estamos buscando es algo en hueso o en áreas donde tenemos aire. Y la resonancia magnética, que es digamos como el estudio más complejo dentro de las técnicas de imagen que tenemos, en donde tenemos la capacidad de ver estructuras muy finas
Se parece físicamente el equipo mucho a la resonancia magnética. Si ustedes ven un tomógrafo y ven una resonancia magnética... Son dos tubos, ¿no? Son dos tubos, parecen dos tubos y parecen lo mismo. La tomografía usa radiación ionizante y lo que se mueve es la camilla para que entre y salga el paciente. El gantry o el tubo está fijo. Y en la resonancia magnética lo que se usa es un gantry, se mueve la camilla, pero además hay que poner ciertas antenas que son las que captan la imagen. Sin estas antenas no podemos captar la imagen porque la resonancia magnética es como un imán gigante y lo que usa para funcionar son pulsos de radiofrecuencia. Entonces, cuando nosotros excitamos los pulsos de radiofrecuencia a diferentes velocidades, obtenemos imágenes en distintas formas. Tenemos imágenes en T1, en T2, que nos permiten caracterizar las lesiones de ciertas maneras diferentes. Pero si tú no pones la antena del paciente, si tú quieres hacer un estudio de cráneo y no le pones la antena, o un estudio de rodilla o de brazo, no podemos captar las señales. Es un método de imagen mucho más caro, no utiliza radiación ionizante, hay que tener cierta... Es más caro, más seguro. Desde el punto de vista que no te está radiando y no tienes estos problemas. Exacto. Y lo que tenemos que tener cuidado en la resonancia magnética es que como es un imán gigante, no puede entrar nada metálico. Nada metálico quiere decir no una pluma, no un pasador, no unos lentes, no nada metálico. En pediatría no tenemos tanto ese problema, pero pacientes con marcapasos, pacientes que tengan tatuajes, porque los tatuajes pueden tener tinta metálica y lo que hace es que hace una quemadura sobre la piel del paciente. Y, o sea que si tiene un tatuaje tiene que avisar antes de hacerse el estudio porque puede dañar. Tiene que avisar, sobre todo en pacientes adultos que se hacen muchos tatuajes de estos estéticos en los ojos, en los labios. Pueden tener quemaduras severas porque lo que se hace es que se calienta el metal. Todo lo que sea metal se calienta. Y, bueno, accidentes graves que se han tenido... Ya no me puedo seguir pintando las cejas. Exacto. Exacto. Si tiene tinta metálica, no. No. Okay. Si no tiene tinta metálica, sí. Y bueno, accidentes graves que han ocurrido... Oye, pintarse el pelo. Si me acabo de pintar el pelo para los chavos. El pintarse el pelo también, el problema es que algunas veces esas pinturas tienen cierto material metálico y entonces lo que hace es que hace artificio en la imagen y no nos permite ver las estructuras de manera adecuada. Okay. ¿No? Por eso les quitamos los aretes. Oye, los frenos, por ejemplo, los frenos, los brackets y eso. Bueno, aquí en el Hospital Infantil acabamos de hacer un estudio con el departamento de dental, inclusive las resinas que utilizan, algunas resinas provocan artificios y otras no. Entonces eso es importante siempre comentarlo al médico tratante para que el paciente sepa que puede estar teniendo alguna... Oye, luego se nos olvida, fíjate que a los médicos luego se nos va, ¿no? O sea, dices, oye, pues fíjate que mi paciente necesita pues le duele la cabeza, le voy a hacer un estudio y se me olvida preguntarle si tiene frenos, si tiene... Entonces, sí es importante que los papás estén conscientes que los frenos, las amalgamas, las resinas, hay que avisar a la hora de tomar el estudio a donde vayan, a cualquier lado. Inclusive muchos niños de los que ustedes nos han mandado, niños con epilepsia o niños con tumores cerebrales y demás, hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, si el niño tiene una clínica neurológica muy severa, pues hay que quitarles los brackets para meterlos al resonador, se les hace el estudio y posteriormente se les vuelve a colocar. Oye, muchas veces los papás te dicen, como tú decías, no, la tomografía es mucho más barata que la resonancia magnética. Puede ser hasta 10 veces más cara una resonancia magnética. ¿Qué tanta diferencia hay en calidad de imagen? O sea, ¿sí vale la pena hacer el esfuerzo de tener una resonancia? ¿O son estudios muy similares? Porque el papá me dice, bueno, si voy a ver lo mismo, doctor, una tomografía que una resonancia, ¿para qué hago el gasto? Sí y no. La tomografía es un estudio mucho más barato, es un estudio que sirve para cosas específicas, por ejemplo, trauma craneoencefálico, ver lesiones tumorales, lesiones vasculares, podría servir.
Sin embargo, el detalle anatómico que logras con la resonancia magnética no lo tienes en la tomografía. Los tomógrafos actualmente tienen, y seguramente lo has oído, número de cortes, ¿no? Cada vez van siendo más número de cortes, y esto quiere decir que la calidad y la definición de la imagen es mejor. Inclusive ahora hay tomógrafos duales de doble energía que tienen 2 tubos y tienen un tubo de energía alta y un tubo de energía baja, y logran hacer imágenes espectaculares. Si tú quieres hacer reconstrucciones óseas, es mejor la tomografía. Si tú quieres ver, por ejemplo, si el paciente sangró, si es un paciente hemofílico, por ejemplo, y tiene sospecha de un sangrado, no necesitas llevarlo a una resonancia magnética. Con una tomografía, que es mucho más rápida también, de ¿no? manera inmediata lo puedes hacer. Y cuando dices mucho más rápido, es que el niño entra al equipo y en menos de 2 segundos tenemos escaneado un paciente pediátrico de 7 años, por ejemplo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? La desventaja es la dosis de radiación que se utiliza, y en muchas de las patologías que vemos en este hospital requieren la administración de medio de contraste, que es un medio de contraste que reacciona o produce ciertas reacciones adversas al cuerpo en comparación con el de la resonancia magnética, que tiene menos cantidad de reacciones. Son raras, tanto en la tomografía como en la resonancia, pero son... O sea, ¿todavía se siguen poniendo contrastes? Se sigue poniendo contraste. ¿Cuándo se debe poner contraste? Porque también es muy común que tú le pones una resonancia magnética de cráneo simple y siempre les preguntan, ¿con contraste o sin contraste? Exacto. Hay indicaciones. ¿Dónde se utiliza el contraste? O sea, realmente... Las indicaciones específicas para utilizar contraste es tumoraciones, porque puedes caracterizar muy bien la lesión tumoral. Enfermedades vasculares, si estás buscando alguna alteración vascular, es de preferencia en la tomografía utilizar contraste. Si lo haces en la resonancia, tenemos secuencias específicas que no requieren el contraste. Enfermedades infecciosas, indispensable poner medio de contraste, porque puedes ver cómo se pintan zonas que normalmente no se deben de pintar si no tuvieran alteraciones. Enfermedades absceso, ¿no? Por ejemplo, inflamatorias, infecciosas y tumorales, se tiene que poner Oye, contraste. y antes, ya ves que siempre decían que eran de yodo y no sé qué. ¿Entonces ya no son de yodo o sí son de yodo? Existen varios tipos de medios de contraste. Aquí en el hospital infantil solamente utilizamos los no iónicos. Eso no quiere decir que no tengan yodo, sino que la cantidad de yodo es menor a los yodados. Los yodados prácticamente están fuera del mercado porque... O sea, ahora son mucho más seguros. Porque provocan muchas más reacciones alérgicas. Pero hay niños muy sensibles que de todas maneras hacen reacción alérgica al medio de contraste. Entonces tenemos ahí un protocolo en rayos X en donde se les pregunta si se les ha administrado antes contraste, si los niños son alérgicos. Niños que son alérgicos, asmáticos, que son alérgicos a ciertos alimentos, tienen más probabilidad de desencadenar una reacción alérgica. Y la reacción alérgica puede ser desde que les salga un rash cutáneo y se les quite en unas horas, hasta que acaben con edema de vía aérea y tengan que estar intubados. Por eso hay que ser bien cuidadosos con eso. Oye, y también otra pregunta interesante es, los papás se angustian mucho cuando les dices, es que a lo mejor lo voy a tener que anestesiar. Ese es un tema, ¿por qué lo tengo que anestesiar? ¿Por qué, Pili? ¿Por qué no? Pues ya que entre y si se mueve un poco, pues ya ni modo, y ustedes lo estabilizan, ¿o qué? Bueno, la verdad es que la velocidad con la que ha avanzado la tecnología actualmente permite que cada vez menos niños requieran sedación. Antes se sedaban la mayoría porque los niños no se quedaban quietos. Que es sedación y no necesariamente anestesia. Exacto, no hay que intubarlos para hacerles el estudio, sino que los anestesiólogos les dan un poquito de gas, los dejan quietecitos y se puede hacer el estudio rápidamente. En el caso de la tomografía, que nos estamos tardando entre 1 segundo y 2 segundos en escanear el cuerpo completo del paciente, en realidad lo que hacemos ahora es esperar a que los niños se duerman y los acomodamos en la camilla y no necesitan anestesia. Cuando sí necesitan anestesia, cuando tienen algo neurológico que les impide quedarse quietos, ¿no? Crisis convulsivas, tumoraciones que les hacen todo el tiempo que muevan la cabeza. Muchas gracias. Ni modo. Lo que es.
y algunas otras patologías que les impiden quedarse quietos. Pero si logramos... Pero ¿por qué es importante que se quede quieto? Porque eso como que la gente no... O sea, yo quisiera que tú, que eres una experta en esto, nos dijeras, ¿por qué es importante que el paciente no se mueva? Uno, porque se puede caer de la camilla, Okay. ¿no? Es importantísimo si el niño está inquieto, está alterado, tiene miedo, se puede girar y se caen de la camilla, ¿no? Esa es una de las razones. Radiológicamente, si el estudio está movido, no nos sirve. Si tú estás buscando estructuras muy finas y el paciente está como movido, como con esto que hacemos con los celulares, que les ponemos filtros como de blur, el paciente no logra tener un buen estudio y radiológicamente no podemos interpretarlo de manera adecuada. Y en la resonancia cambia un poco la situación porque son estudios más largos. El equipo que tenemos es un equipo bastante rápido, sin embargo, no lo suficiente como para que no tengamos que sedar a los pacientes. ¿Cuánto dura una resonancia magnética? Una resonancia magnética en el equipo que nosotros tenemos, que es un equipo de 3 Teslas, dura más o menos, una de cráneo, puede llevarse unos 15 minutos, ¿no? Entonces, a lo mejor tener quieto a un niñito de 4 años que tiene crisis convulsivas durante 15 minutos, pues es difícil, ¿no? Hay que elegir cada vez mejor a los pacientes que se sedan. Y con la tecnología, como está avanzando muy rápido, cada vez es menos la cantidad de niños que se sedan. Pero sí es indispensable que el estudio esté bien tomado y fijo para que el radiólogo pueda leerlo y hacer una buena interpretación. Bueno, la otra pregunta también muy frecuente, sobre todo en pacientes oncológicos, ¿no? Que pues aquí vemos muchos. ¿Puedo entrar con mi hijo al estudio? Sí. Sí pueden entrar. ¿No es peligroso para mí? Sí puedo entrar para estar con él, para apoyarlo, para... Así es. Tenemos, hablando específicamente de tomografía y de resonancia magnética, los papás siempre entran con los niños, excepto que las mamás estén embarazadas en el área de tomografía porque hay radiación ionizante, y cuando entran al tomógrafo lo que hacemos es ponerles material de protección plomada, que pesan muchísimo, tú los has visto, pesan más que uno, bueno, que yo por lo menos. Entonces, se ponen el mandil, se ponen el collarín, inclusive hay guantes, y eso los protege de la radiación. Y la verdad es que la exposición por el tiempo que se tiene es muy pequeña y no tiene mayor consecuencia para los papás. Y en la resonancia magnética siempre preferimos que los papás estén dentro del estudio porque los niños se quedan mucho más quietos si tienen a la mamá o al papá agarrándoles la manita o el piecito, y nos ayudan muchísimo. Hay niños que inclusive con eso no necesitan la sedación. Ok. Bueno, ha estado súper interesante, se nos está yendo el tiempo y quisiera aprovechar la última parte del tiempo porque les tengo que decir que la doctora Pilar Díez es una vanguardista, futurista. Y la verdad es que yo tengo el placer y el honor de trabajar con ella porque siempre en estas ideas locas, ¿no? Hemos podido potenciar mucho los equipos. Algo que a mí me ha tocado vivir, yo le comentaba a Juan Carlos García, que está aquí con nosotros ayudándonos, ¿no? Es que cuando yo estuve en este hospital, cuando yo llegué hace 25 años, hice mi tesis entre ultrasonido y tomografía, no había resonador, ¿no? Entonces me ha tocado vivir todo esto y hoy estamos viviendo no solo cómo podemos ver cosas muy pequeñas, estructurales, sino funcionalmente. ¿Cómo es posible que podamos ver cómo funciona el cerebro? Lo cual es maravilloso. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estudios vanguardistas han hecho en imagenología? ¿Sobre qué están trabajando ahora, Pili? Bueno, la verdad es que debo confesar que se juntaron dos locos y entonces hacemos muchas cosas de investigación. Efectivamente el equipo de resonancia magnética nos permite no solamente ver estructuralmente o anatómicamente, que era lo que antes se hacía, sino que ahora podemos, con ciertas técnicas que ya traen los equipos y que requerimos de un físico, tenemos una física médica también en el área que nos ayuda muchísimo, la doctora Silvia Hidalgo, que nos ayuda mucho en esta parte del postprocesamiento de todas las imágenes funcionales. Y bueno, lo que hemos estado haciendo han sido trabajos de pacientes con obesidad, pacientes con déficit de atención, pacientes que tienen alguna alteración en el aprendizaje. Y lo que hacemos es, a través de la imagen funcional, podemos utilizar varias secuencias. Algunas de ellas se llaman VOLT, por ejemplo, que es que tú le pides al paciente que haga alguna tarea
y entonces se encienden ciertas áreas del cerebro y se pueden identificar. ¿Y cómo las identifica? ¿Cómo lo hace? Eso lo hace el equipo de manera automática. O sea, ¿Y qué mide ahí? ¿Qué es lo que está midiendo? Lo que mide es la cantidad de oxígeno que se consume con la tarea que se le pide al paciente que haga. Y tenemos otra parte que se llama resting state, que es la cantidad de oxígeno que se consume cuando el paciente no está haciendo nada. Que esa nos ha servido mucho en pediatría, porque no necesitamos decirle al niño que haga nada, sino que solamente lo acostamos, y lo hemos hecho con niños con epilepsia, lo hemos hecho con niños con autismo, con déficit de atención, y hemos encontrado cosas interesantísimas que si me vuelves a invitar las podemos platicar, mostrando imágenes, ¿no? Podemos enseñar imágenes. Tenemos otra técnica que se llama tractografía, que lo que permite es ver las vías, todas estas vías que estudiamos en la carrera de medicina, en los libros que te decían que llevaban el impulso de un lado al otro y demás, pues ahora se pueden ver con la resonancia magnética, y estamos encontrando diferencias importantes en estas vías en pacientes que tienen problemas de lenguaje, problemas de escritura, en niños con déficit de atención, obesos, inclusive niños que no tienen manifestaciones neurológicas como los niños obesos, que tienen un patrón muy similar a los niños con déficit de atención, ¿no? Entonces, pues bueno, se juntaron. Y que se acaba de publicar, ¿no? Y que se acaba de publicar. Algunas de los tracks y las manifestaciones que vimos y que pudimos observar. ¿Tú crees que esto va a cambiar la forma como vamos a poder hacer diagnósticos? O sea, ¿realmente se podrán volver biomarcadores estas técnicas? ¿O nada más se van a quedar como en estrategias de investigación para que sigamos? No, yo creo que definitivamente se tiene que cambiar la forma, no solo de utilizar la imagen, sino de lo que le van a hacer ustedes como clínicos a los pacientes, ¿no? Digo, a mí se me ocurre pensando en el ejemplo del déficit de atención, que mucha gente piensa que ni siquiera existe la enfermedad, ¿no? Y que es un invento de ahora y que no es cierto y que no existe. Y bueno, hemos podido comprobar con la imagen que sí tienen un cerebro distinto los niños, y eso creo yo que clínicamente cuando ustedes le pueden enseñar a las mamás, mira, este es el cerebro de un niño con déficit de atención y este es el cerebro de un niño sin déficit de atención, y que vean la diferencia en el número de tractos y que vean cómo se enciende el cerebro de un niño sin y con déficit de atención, también les genera mucha tranquilidad a las mamás, ¿no? De decir, híjole, estoy haciendo todo lo que puedo, pero el niño no jala. Pues no jala, ¿por qué? ¿No? Y bueno, luego lo que hemos hecho con el otro loco del equipo, que les da tratamiento a los pacientes, y hemos podido corroborar 1 año después del tratamiento adecuado que estos tractos y estas funciones del cerebro mejoran de manera muy significativa. No, y ahora estamos trabajando sobre el autismo y el lenguaje, ¿no? Y estamos viendo estas diferencias de conectividad cerebral, y es muy interesante, ¿no? Y bueno, todo lo que podemos ver a través de la imagen, que digo, afortunadamente contamos con un gran equipo, ¿no? Comandado y liderado por Pili, y que bueno, que no solo en neurología, sino en onco y todo lo que se tiene que enfrentar en cardiología, ¿no? Platícanos un poco, porque ya, digo, estamos a punto de terminar casi. ¿Qué estás haciendo con esto de la reconstrucción tridimensional? Bueno, en cardiología lo que se está utilizando actualmente, no en todos los centros hospitalarios, hay pocos centros hospitalarios en los que se está usando esto. Aquí sí lo hacemos. Aquí lo hacemos, es una técnica que se llama 4D, que es flujo en 4D. Entonces lo que permite es ver las anomalías cardíacas. Por ejemplo, un paciente que tiene una coartación aórtica, nosotros podemos verlo con el flujo en el momento en el que se está generando, y vemos cómo el flujo puede ir de un lado al otro, inclusive hacer simulaciones previas a la cirugía, ¿no? Entonces podemos ver con los cardiólogos y decirles, mira, si le cortas aquí, el flujo va a quedar aquí, va a tener un vórtice que le va a provocar después alguna alteración a futuro. Si le cortas un poquito más abajo, un poquito más arriba, el diseño va a quedar mejor, y entonces eso está ayudando mucho para la planeación quirúrgica de estos chiquitos que tienen cardiopatías, que tenemos muchos en el hospital infantil. ¿Verdad? Junto con los pacientes oncológicos, ¿no? Que yo creo que también la mejoría en los estudios que estamos haciendo o que están haciendo
permite una identificación mucho más temprana, ¿no? De varias anomalías tumorales o neoplásicas. Así es. Si podemos hacerles tractografía, por ejemplo, estos tractos que les comentábamos antes para los niños que estamos usando con déficit de atención, si los hacemos en niños que tienen un tumor cerebral, entonces lo que pasa es que el neurocirujano puede ver el tumor, puede ver los tractos que están alrededor o adentro del tumor y sabe de alguna manera qué tractos inevitablemente se va a llevar y qué tractos puede tratar de liberar para tratar de hacer el menor daño posible en el cerebro del paciente. Y eso es algo con lo que antes no se podía identificar ni contar, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Y la parte de obesidad, ¿no? La parte de obesidad que estamos trabajando muchísimo, que tienes tú una teoría interesantísima que ya podemos platicar en otra ocasión, que aunque no tienen una manifestación neurológica, tienen un patrón muy similar a los niños con déficit de atención y que eso revolucionaría la forma en la que se está tratando a los pacientes obesos, ¿no? Sí, será muy interesante Así juntarnos estamos. con Salvador. Pues muchísimas gracias, Pili. Quisieras concluir, para nosotros es muy interesante, muy importante que los papás estén tranquilos, sabiendo que hay gente muy preparada, ¿no? Que ya es una especialidad, que hay subespecialidades dentro de la imagenología, y que hay gente muy capaz haciendo los estudios, ¿no? Que no es cualquiera el que se va y se prende y le prende a la maquinita y píquele, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Así es. Que pueden estar seguros, que pueden estar tranquilos, ¿no? Y que sí, por ejemplo, en esto de tomografía de resonancia y todo, pues lo hablen con su médico tratante o también en el laboratorio o en el lugar donde vayan a hacer los estudios, ¿no? Sí, yo creo que la principal idea que tenemos que llevarnos a casa es que los estudios de imagen los debe de indicar un clínico, ¿no? Un clínico o un radiólogo que estén bien orientados, que no se vale así como de, "Ay, me duele un poquito el hombro, me tomas una radiografía", porque sí tiene consecuencias, ¿no? Sí tiene consecuencias en el abuso, en el uso de estas técnicas, que si están bien indicadas son increíbles, pueden dar una cantidad de información con la que antes no contábamos, que no le tengan miedo a la radiación, que tienen que tener un súper buen clínico, que sepa lo que está pidiendo, que sepa lo que está buscando, porque muchas veces piden los estudios pero no saben qué van a encontrar. Entonces eso yo creo que es un punto muy importante. Por más datos que le demos como radiólogos, si no saben lo que están buscando, no sirve de nada el estudio, ¿no? Exacto. Entonces la radiología y la clínica siempre tienen que ir de la mano, y entre más clínica nos den a nosotros, más completo va a quedar el estudio de imagen para ustedes y los va a poder ayudar mucho mejor. Pues muchísimas gracias, Pili. Espero vernos pronto por aquí. Se los agradezco muchísimo. De todas maneras, aprovecho para agradecer a toda la gente que nos ha mandado donaciones. Así es. No tanto donaciones económicas como donaciones físicas, como cubrebocas, guantes. Seguimos necesitando cubrebocas y guantes. La gente que lo quiera hacer lo puede donar a través de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Agradecerle todas las estrellas que nos están poniendo ahí en el Facebook. Nos sirven, ¿no? Nos dan 1 centavo por cada estrella, pero nos ayudan mucho. Yo prometo ya no estar usando estas cosas. Cuídense muchísimo. Seguimos en una parte de cuidado, ¿no? Sí. La doctora está, bueno, ya también nos podrás platicar, digo, de todo lo que estás viendo del COVID y de los cambios y los patrones respiratorios en gente sana. O sea, que la gente sana, los chavos, no se confíen, ¿no? De que nomás nos pasa a los viejitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Síganse cuidando, por favor. Quédense en casa, lavado de manos, sana distancia, cubrebocas. Y estamos en contacto. Todas las preguntas, por favor, háganlas a través de el Facebook. La doctora va a estar contestando junto con nosotros la mayoría de las preguntas. Y nos vemos el próximo domingo, el martes, en la cápsula de neurología. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Larraín. Un placer.